Bueno, vamos con la clase virtual número 2 del tema 2. Creo que es corta, ¿verdad? Vamos a estudiar rápidamente en qué consisten las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias continuas. Déjenme abrir el material. Lo tengo, voy a ponerlo más grande y en pantalla completa. Y es que me vea. ¿Sí? Compartir pantalla. Allí lo tenemos. Déjeme ver si me agarra la pantalla completa. No la agarro. Bueno, ahí se ve bien. En este primer ejemplo, en estos ejemplitos sencillos que siguen, ¿verdad? Creo, están en la guía del número 2 del tema 2. Vamos a captar la idea de qué es una variable aleatoria continua. El ejemplo uno, por ejemplo, nos dice que se producen componentes eléctricos de cierto tipo. Si elegimos uno al azar y lo ponemos a funcionar hasta que falla, y anotamos cuántas horas vivió el componente, bueno, el espacio muestral, asumiendo que conceptualmente la variable tiempo puede tomar cualquier valor real, el espacio muestral será el conjunto de todos los números reales, x pequeña, entre cero e infinito. Y yo defino la variable, ¿verdad? Duración o vida del componente en horas. Bueno, el recorrido de la variable t es equivalente al espacio muestral, simplemente que ahora en lugar de llamar x pequeña a los puntos, los llamo t pequeña. Y si yo defino una nueva variable y, que sea el costo de la prueba, y digo que es a más b por t grande, donde a y b son componentes, son constantes positivas reales, bueno, el recorrido, cuando t vale cero, esto vale a, y cuando t tiende a infinito, y tiende a infinito. Es decir, el recorrido de y es este que tengo. Ejemplo 2. Dos componentes electrónicos de cierto tipo se ponen a funcionar hasta que fallen. Anotamos la duración de cada componente. Entonces, el espacio muestral son los pares T1, T2, donde T1 y T2 es cualquier número real no negativo. Si definimos a X como la duración del componente que vivió más tiempo, bueno, ¿cuál es el recorrido de X? Los valores de X chiquita, donde X chiquita sea el mayor entre T1 y T2. Y ese valor X chiquita, obviamente, es un valor en el conjunto de los números reales positivos, no negativos, pero cuando yo digo positivos me estoy equivocando. El conjunto de todos los números reales no negativos. Bueno, ahí tienen otro ejemplo. Me disculpan la interrupción, tenía una llamada importante. Bueno, ya con esos dos ejemplos sabemos que lo que viene ahora. En esos ejemplos, cada una de las variables involucradas en esos ejemplos, su recorrido es un subconjunto de los números reales o el conjunto de todos los números reales. Obviamente que eso está incluido en esas palabras.
Es decir, hay una infinidad, no, la variable en estos casos toma una infinidad no numerable de valores. Entonces decimos que una variable aleatoria de ese tipo es continua. ¿Cómo construimos el modelo probabilístico de una variable aleatoria continua? Esto es un poquito largo, pero lo voy a simplificar. Supongamos que X puede tomar conceptualmente todos los valores en el intervalo 0, 1. Cuando yo mido esa variable, hago observaciones de esa variable y mis mediciones las hago con un instrumento que produce lecturas con dos lugares decimales, eso significa que el instrumento redondea los posibles valores de X desde ese punto de vista físico, serían 0, 0,00, 0,01, hasta 1. Ahí hay cuántos elementos en ese conjunto, 101. Ya tenemos un primer inconveniente. Cuando decimos que un recorrido es de este tipo, vamos a tener, si fuera con tres lugares decimales, habría uno entre 1001 valores en ese conjunto. Eso es pesado, manipular ese tipo de conjunto. Con este enfoque, ¿verdad? Decir que el recorrido de X es de 0 a 1, variando de punto 0,1 en punto 0,1, nosotros podemos plantear que a cada valor X sub i minúscula de la variable X le podemos asociar un número real, igual que en el caso discreto, lo estamos tratando como una variable discreta. P de X sub i sería la probabilidad de que X grande tome el valor X sub i. Esos números tienen que ser no negativos y la suma de ellos es 1 para respetar la definición axiomática de probabilidad. Pero ese enfoque es débil. ¿Por qué? Como el instrumento está redondeando mis mediciones, cualquier entorno de cualquier punto X sub i, ¿verdad? Valores muy próximos a X sub i serán registrados como X. Por ejemplo, en este intervalo, en este entorno del punto 5, de 0,4995 a 0,5005, cualquier valor que pertenezca a ese intervalo, cuando yo haga la medición, va a ser, el instrumento va a decir que es 0,50. Pero ¿cuántos puntos hay en un entorno de este tipo? Infinitos. Que es la enseñanza que nos da este comentario. Que cuando yo registro como resultado 0,50, sería de verdad una casualidad. Es sumamente improbable que ese valor sea realmente 0,50 y no algún valor próximo a él. Entonces, conceptualmente, si es uno en infinitos casos que el valor medido es X sub i chiquita, bueno, la probabilidad de que la variable tome el valor X sub i, lo lógico es que digamos que es cero. Es decir, en este tipo de situación no le asignamos probabilidades a puntos. Simplemente decimos que todos los valores en el intervalo donde está definida la variable 0, 1 son posibles valores de X. No solamente estos puntos que estaban en esta lista que está aquí. Entonces, cuando trabajamos con una variable aleatoria X de este tipo, que es lo que llamamos una variable continua, lo relevante es que calculemos probabilidades de intervalos y no probabilidades de puntos. Entonces, lo que nos interesan son, para cualquier par de valores AB contenidos en el recorrido de X, lo que nos interesa es la probabilidad de que la variable X tome un valor en ese intervalo. Entonces, nos tenemos que olvidar de la función puntual de probabilidad y sustituirla por una función f minúscula. Esto al comienzo es difícil de digerir, pero ya van a ver que es sencillo. En lugar de usar una función puntual de probabilidad, vamos a usar una función f chiquita que tenga estas propiedades. No negativa para cualquier valor de la variable. Y que la integral de esa función
valga 1. Esta es la idea. Ahora vamos a dar la definición formal. Nosotros decimos que X es una variable continua si hay una función f chiquita. Déjenme regresar un segundo, yo no sé si estoy grabando. Estoy... Me detuve un segundo porque no sabía si estaba grabando. Si estoy grabando. Vamos a formalizar matemáticamente lo anterior. Una variable aleatoria X, vamos a decir que es continua si existe una función f chiquita, que la vamos a llamar función de densidad de probabilidad de X, y la abreviamos f de p, que cumpla. Es una función no negativa, que todo el área bajo la ecuación de la función de densidad es 1. Y que para cualquier valor, par de valores AB, se cumplen estas 4 desigualdades. La integral entre A y B de la función de densidad es la probabilidad de que la variable tome un valor entre A y B. Ese intervalo puede ser cerrado, abierto, o cerrado por la derecha o cerrado por la izquierda. ¿Por qué? En el punto de igualdad, la probabilidad puntual vale 0. Por eso es que estas 4 probabilidades son iguales. ¿Ok? Este es igual a esta, ¿por qué? Porque la probabilidad de X igual a es 0. Igual aquí. ¿Por qué es igual a esta? Porque la probabilidad de que X valga B es 0. Y al conjunto de todos los pares X chiquita, F de X chiquita, lo llamamos distribución de probabilidad de la variable X. Y si B es algún evento del recorrido de X, es decir, B es algún intervalo de posibles valores de X, integramos a la función de densidad sobre ese intervalo y el resultado es la probabilidad de B. Bueno, esto es una formalización matemática. Vamos a dar un ejemplo, voy a tratar de resumirlo, donde nos va a quedar claro a dónde nos conduce todo esto. Primer punto, siempre vamos a poder encontrar una función f chiquita con ecuación f de x que nos vaya a servir como función de probabilidad. Eso deja entender de antemano que más de una función f chiquita podría ser apropiada. Ese es un problema ya de lo que llamamos estadística aplicada, en el cual hay métodos para decidir si tenemos varias funciones, cuál es la más apropiada. Nosotros sabemos que la frecuencia relativa de un evento es una estimación de la probabilidad de ese evento. Y que si esa frecuencia relativa está basada en un gran número de observaciones, tiene un valor límite y ese valor, que es lo que llamamos estabilidad estadística, y ese valor límite es la probabilidad del evento. Si nosotros tenemos una variable continua X y tenemos n chiquitas observaciones de la variable, la probabilidad de que la variable, por ejemplo, tome un valor entre A y B, yo la puedo estimar como el número de datos, el número de observaciones que cayeron en ese intervalo entre el número total de observaciones. Es decir, la frecuencia relativa de ese intervalo, que es esta, es una estimación de esta probabilidad. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que si una función f chiquita es adecuada como función de densidad, para n grande la frecuencia relativa de cualquier intervalo debe ser un valor muy próximo al área bajo la función de densidad entre los puntos A y B. ¿Por qué área? Ya vamos a ir desenmarañando todo lo que está aquí. En el gráfico 1 yo construí un histograma de frecuencias relativas para 1000 observaciones de una variable X, usando 31 intervalos de longitud 0,1. ¿Qué es un histograma de frecuencias? Divido los datos en clases disjuntas, intervalos, y en cada intervalo determino la frecuencia relativa, es decir, cuántas observaciones pertenecen a ese intervalo. Aquí los intervalos que yo usé fueron este,
Ahí está. Fueron 31 intervalos. El primero de 2,5 a 2,6 y el último de 5,9 a 6. Allí hay un salto de página que yo lo corrí. Aquí lo tienen. Aquí hay cada intervalo, su altura es la frecuencia relativa y su base es 0,1. Entonces, los 1000 datos están distribuidos en 31 intervalos. Cuando yo le vaya a ajustar una curva a ese histograma, al contorno de ese histograma, no necesariamente los valores de esa curva van a estar definidos desde el menor valor de los datos hasta el mayor, porque si yo repito el experimento, esos no necesariamente van a ser los valores. Entonces, en este primer dibujo, 1000 datos en 31 intervalos de longitud 0,1. La base de cada rectángulo es 0,1 y la altura de cada rectángulo es su frecuencia relativa. Ojo, el área de cada rectángulo es, por los momentos, la base 0,1 por la altura. Es decir, en este primer dibujo, ese histograma, el área de cada rectángulo es la base del rectángulo por la altura, que es la frecuencia relativa. Pero eso no importa lo que viene ahora. Esas frecuencias relativas, basadas en 1000 datos, me van a servir para estimar las probabilidades teóricas de los distintos eventos. Por ejemplo, si yo quiero estimar la probabilidad de que la variable x tome un valor entre 3,6 y 4, tengo que sumar la frecuencia relativa de cuáles intervalos, los que van de 3,6 hasta 4. 4 intervalos. En los datos originales yo calculé la frecuencia relativa. ¿Sí? Esto significa, entre el intervalo de 3,6 a 3,7, la frecuencia es esta porque hubo 78 valores de los 1000 cayeron en este intervalo. 76 cayeron en este intervalo. Y así sucesivamente. Y la suma de esas frecuencias relativas es 0,3110. Esa frecuencia relativa basada en 100 observaciones, la frecuencia relativa de que cuál evento, que X tome un valor entre 3,6 y 4, esa frecuencia relativa es 0,3110 y es un estimado, me da una idea de la probabilidad teórica de que X esté entre 3,6 y 4. Si yo subo 5000 observaciones con 42 intervalos de la misma longitud 0,1, fíjense lo que le pasa al histograma. Compárenlo con el anterior. Se pone menos escarpado, el contorno del histograma se va poniendo como más suave. ¿Ok? Allí lo ven, menos escarpado. Ahora vuelvo a contar las frecuencias relativas y la probabilidad del evento que me interesa, X entre 3,6 y 4. Aquí les doy las frecuencias relativas y ahora vale 0,2962. Con 5000 datos en 42 intervalos, yo puedo estimar la probabilidad verdadera de que X tome un valor entre 3,6 y 4 como 0,2962. Debería ser un mejor estimado. ¿Por qué? Porque está basado en más información. Esto ya se los dije. En los dibujos anteriores, cada rectángulo, su altura es la frecuencia relativa, pero la base es la longitud. Entonces, en el gráfico 3 yo estoy modificando el histograma del gráfico 2. En las abscisas, en lugar de poner la frecuencia relativa, pongo la frecuencia relativa dividida por la longitud del intervalo. Fíjense, el único cambio es un cambio de escala. Pero además, ahora, el área de cada rectangulito que es su base, 0,1 por su frecuencia relativa, dividido entre su longitud, 0,1 la frecuencia relativa.
Cuando hago ese cambio de escala, ahora cada cajoncito, cada en este histograma, su área es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa estima la probabilidad de que la variable X tome un valor en cada uno de esos intervalos. Eso es lo que dice allí. Eso no me modificó ninguna estimación de probabilidad que yo haga, las que yo hice antes con el anterior histograma. Simplemente que cuando ahora yo estimo la probabilidad de que X esté entre 3,64, es equivalente a que estuviera sumando toda el área bajo el histograma desde 3,6 hasta 4. ¿Dónde está 4? 7, 8, 9, 4. No sé qué pasó aquí, porque la longitud es 0,1, ¿no? 3,012. Ok, está bien. Hasta aquí. Ahora, cuando yo estimo la probabilidad de que X esté entre 3,6 y 4, sumo la frecuencia relativa, pero gráficamente sería el área de aquí, de los rectángulos este que estoy marcando, este y este. Perdón. Este, este y este. Esa es la idea. Las áreas bajo un histograma de frecuencias relativas, donde las alturas son las frecuencias relativas entre la longitud del intervalo, esas áreas, cuando las sumo, me estiman las probabilidades de los intervalos que me interesan. Pero como la suma de las frecuencias relativas es 1, el área total bajo el histograma de frecuencias ahora es 1. Cuando yo le ajuste, que es lo que viene ahora, al contorno del histograma una curva suave, esa curva no va a coincidir exactamente con el contorno del histograma. El histograma es una herramienta empírica y la curva es una curva teórica. Va a haber una diferencia, pero yo estoy asumiendo que la curva teórica, como es una curva continua, suave, difiere muy poco del área que esté bajo el histograma. En el gráfico que viene, creo que hay un salto de página también, no importa. A ese histograma yo le ajusté esta curva roja que está por aquí. Fíjense que esta curva se explaya un poquitico más para acá, es un problema de modelación matemática, no cubre todo el contorno del histograma, porque es imposible que haya un ajuste perfecto. Simplemente que esta curva es ahora mi punto de partida teórico, y las áreas bajo esa curva yo las considero como las probabilidades teóricas, es decir, el área bajo la curva entre dos puntos cualquiera no va a diferir mucho que de las correspondientes frecuencias relativas en el histograma de frecuencia. Bueno, este es un problema de matemáticas, ¿verdad? Aquí está la función de esa curva, esa es su ecuación. El área total bajo esa curva, fíjense, que yo la estoy definiendo de menos infinito a infinito, esa curva. Se puede demostrar que el área total bajo esa curva es 1. ¿Qué es lo que pasa? Que para valores muy pequeños de X, esa curva vale 0. No me altera la naturaleza de la variable X. Y para valores muy grandes, esa curva, su ordenada f de X chiquita es 0. Es decir, yo estoy tomando en cuenta un modelo en el cual los valores muy grandes o muy pequeños, los que estén muy por debajo de 2, digamos, y los que estén muy por encima de 6, les tocan probabilidades nulas. Es decir, que teóricamente mi variable va a tomar valores en la recta real. ¿Con qué condición? Que el área total bajo la curva que estoy asociando es. Y si yo integro esa curva de 3,6 a 4, ¿verdad? Esa integral es por métodos numéricos. Me da 0,2881. Es decir, yo voy a considerar que la probabilidad teórica de que X tome un valor entre 3,6 y 4 es 0,2881.
no difiere mucho de la frecuencia relativa que acabamos de calcular hace poquito, que nos dio 0,2962. Entonces, esta es la probabilidad que vamos a considerar como probabilidad teórica verdadera. Ok, está listo. Entonces, recapitulo. En el caso de las variables continuas, no usamos la función puntual de probabilidad. Usamos la función de densidad, que es una curva con qué propiedades. El área total bajo esa curva es 1, asumiendo que las áreas bajo la curva son valores límites de la frecuencia relativa. Y para cualquier intervalo, el área bajo la función de densidad entre los extremos del intervalo es la probabilidad de que la variable tome un valor en ese intervalo. Vamos rapidito aquí con unos ejemplos para que no nos quede tan largo el video. Estos ejemplos son muy sencillos. No sé si preferiría que lo hagamos en clase. Bueno, el primero no los voy a hacer completos. El primero nos dice que tenemos una variable continua x cuya función de densidad es k por x entre x para x entre 0 y 1. Y fuera de allí tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque x nada más va a tomar valores entre 0 y 1. ¿Y por qué 0? Porque no puede ser negativa. Yo no puedo integrar una función de densidad que tome valores negativos porque me va a dar probabilidades negativas. Y la constante k para que f de x sea positiva, no negativa, tiene que ser una constante real positiva. ¿Cómo se determina la constante k? Vamos a la definición de función de densidad. El área total bajo la función de densidad tiene que ser 1. Esa integral es muy sencilla. Kx cuadrado sobre 2 igual 1 y despejan k igual 2. ¿Cómo calculo la probabilidad de que x sea mayor que un tercio? ¿Dónde está la variable? De 0 a 1. Mayor que un tercio es de un tercio a 1. Integro la función de densidad de un tercio hasta 1 y me da 8/9. Bueno, este que está ahí abajo es muy sencillo. La pregunta ahí es, probabilidad de que x sea menor o igual que un medio, dado que, condicional, dado, aquí la notación está un poco fea, que ver cómo la... Yo quiero la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio, dado que x está entre un tercio y 2 tercios. Aplico la definición de probabilidad condicional. ¿Cuál es la intersección del intervalo de 0 a un medio con el intervalo un tercio a 2 tercios? Un tercio a un medio. Por eso es que va esto en el numerador. Entonces, lo que está en el numerador, integro la función de densidad de un tercio a un medio, y lo que está en el denominador, integro de un tercio a 2 tercios. Eso me da 5/12. El segundo, bueno, es muy sencillo. Vamos a hacer el tercero. Supongamos que x es una variable que es el diámetro de cierto tipo de cable eléctrico y su función de densidad es esta que te... Yo quiero calcular para qué valor x chiquita se cumple que la probabilidad de que x grande sea menor o igual que x chiquita sea dobles veces la probabilidad de que x sea mayor que x chiquita. ¿Cómo se calcula la probabilidad de x menor o igual que x? Integrando la función de densidad de 0 a x chiquita. Y de que sea mayor que x chiquita, desde x chiquita, bueno, integro de los dos lados, me va a quedar una ecuación de segundo grado, perdón, de tercer grado, pero ahí hay una solución, ahí hay tres soluciones, pero una sola sirve. Ustedes ven cuáles son las soluciones, pero la única que sirve es x igual 0,5. En 0,5, 0,5 al cubo un octavo, menos 4 octavos, menos 5 octavos, más 6 octavos da, perdón, menos 4 octavos, menos uno es menos 3 cuartos, más, ok, esa es la solución, x igual, x igual 0,5 hace cumplir.
Entonces, si ustedes calcularan la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,5, les daría que es 2 veces la probabilidad de que X sea mayor que X. Ok. Esta ecuación tiene una raíz real y dos complejas. Bueno, no importa. X igual 0,5 es la solución. El ejemplo 4, este es importante porque una función de densidad no tiene por qué tener una forma única sobre todo el intervalo de valores de la variable. Aquí tenemos una función dividida en tres partes. C por X para X entre 0 y 1. C, una constante para X entre 1 y 2. Y menos C por X más 3C para X entre 2 y 3. ¿Cómo se calcula la constante C? Bueno, se los estoy dejando a ustedes. ¿Cómo calcularía la constante C? Integro la función de densidad de 0 a 3 y la igualo a 1. Pero esa integral de 0 a 3 va a tener tres partes. De 0 a 1, C por X diferencial X. Más de 1 a 2, la integral de C por diferencial de X. Y luego de 2 a 3, la integral de menos C por X más 3C por diferencial de X. Es decir, cuando yo escribo integral de f de X diferencial X igual 1, la integral es la suma de tres integrales. Una de 0 a 1 donde la función vale Cx. Una de 1 a 2 donde la función vale C. Y otra de 2 a 3 donde la función vale menos Cx más 3. Bueno, esto traten de hacerlo ustedes. El ejemplo 6 sí es importante. Supongamos que X es una variable definida para valores X chiquita entre 0 y B y que la función de densidad es 1 entre B. ¿Qué es 1 entre B? 1 entre la longitud del recorrido. El recorrido de X es de 0 a B. ¿Qué longitud tiene? B. Y la función de densidad es 1 entre el recorrido, la longitud del intervalo donde está definida la variable. Aquí vamos a demostrar, si yo tengo que X1 y X1 más H, ese es un intervalo de valores de la variable. ¿Cómo calculo la probabilidad de que X tome un valor en ese intervalo? Y lo tienen hecho. Es H entre B. ¿Y qué es H entre B? La longitud de este intervalo entre la longitud total del recorrido. Y si X2 a X2 más H es otro intervalo que también tiene longitud H, la probabilidad de que X tome un valor en ese intervalo es H sobre B. En otras palabras, en esta variable, su distribución, cuando yo hablo de la distribución de una distribución de probabilidad continua, me estoy refiriendo siempre a la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Esta distribución que estamos viendo en este ejemplo nos dice que intervalos de igual longitud les corresponde la misma probabilidad. Y por eso la llamamos, vamos a ver unos ejemplos interesantes de esto más adelante, distribución uniforme. Decimos que esa variable X tiene una distribución uniforme en el intervalo 0. Bueno, vamos a ver de cuánto salió el video. De todas maneras, hoy el internet está bien. Vamos a ver. Y el miércoles nos vemos.